elevemos nuestro pensamiento hacia el Maestro Jesús, a ese Jesús piadoso y bondadoso, para que nos guíe, nos bendiga en este momento de las clases para poder entender y comprender la clase, al mismo tiempo agradecer por este momento y a las personas que también estén presentes. Para poder seguir esos pasos de Jesús y poder guiar también a otras personas este conocimiento aprendido, estos momentos. Que así sea. Que así sea. Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a comenzar con lo que es, vamos a continuar con el tema que estaba exponiendo el anterior miércoles, ya que es un tema bastante amplio. Así que voy a dar inicio. Este es la segunda parte del libro 2, Espiritista o Mundo de los Espíritus. Vamos a comenzar con lo que es la escala espiritista. El punto número 100 indica lo que son las observaciones preliminares. La clasificación de los espíritus se basa en el grado de su avance, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de las que aún deben desprenderse. Esta clasificación, además, no tiene nada de absoluto. Cada categoría presenta un carácter claro solo en su totalidad, pero de un grado a otro la transición es insensible y en los límites el matiz se desvanece como en los reinos de la naturaleza, como en los colores del arco iris o como en los diferentes periodos de la vida del hombre. Por tanto, se puede formar un número mayor o menor de clases según el punto de vista desde el que se considere la cosa. Estos sistemas pueden ser más o menos completos, más o menos racionales, más o menos convenientes para la inteligencia, pero cualquiera que sean, no cambian nada en la sustancia de la ciencia. Toda clasificación requiere método, análisis y un conocimiento profundo del tema. En esta parte, este punto, o sea, la escala espiritista, valga aclarar que los espíritus, o sea, refiriéndonos a los desencarnados, tienen lo que es, no son perfectos, son muy similares a los espíritus encarnados. Tienen tantas virtudes como defectos. Algunos tienen más defectos que virtudes y otros tienen más virtudes que defectos, ¿no? Obviamente hay los que son como espíritus bastante elevados, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es el orden de los espíritus. Vamos a comenzar por lo que es el tercer orden, que corresponde a los espíritus imperfectos. El punto 101 nos indica lo que son las características generales. El predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, la ignorancia, el orgullo, el egoísmo y todas las malas pasiones que se derivan de ellos. Tienen una intuición de Dios, pero no lo entienden. No todos son esencialmente malos. En algunos casos hay más ligereza, inconsecuencia y malicia que verdadera maldad. Algunos no hacen ni el bien ni el mal, pero por el hecho mismo de que no hacen el bien, muestran su inferioridad. Otros, por el contrario, disfrutan haciendo el mal y se sienten satisfechos cuando encuentran la oportunidad de hacerlo. Pueden combinar la inteligencia con la maldad, pero sea cual sea su desarrollo intelectual, sus ideas son bajas y sus sentimientos más o menos abyectos. Su conocimiento de las cosas del mundo espiritual es limitado y lo poco que saben de él se confunde con las ideas y prejuicios de la vida corporal. Solo pueden darnos nociones falsas e incompletas, pero el observador atento encuentra a menudo en sus comunicaciones, aunque sean imperfectas, la confirmación de las grandes verdades enseñadas por los espíritus superiores. Su carácter se revela por su lenguaje. Ven la felicidad de los buenos y esta visión es para ellos
un tormento incesante, pues experimentan toda la angustia que pueden producir la envidia y los celos. Conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal, y esta impresión es a menudo más dolorosa que la realidad. Por tanto, sufren de verdad tanto por los males que han soportado como por los que han hecho soportar a otros, y como sufren durante mucho tiempo, creen que siempre están sufriendo. Dios, para castigarlos, quiere que lo crean así. Pueden dividirse en 5 clases principales. Como se habrán dado cuenta, estos espíritus tienen, o sea, demasiados defectos, ¿no? Y no son conscientes de muchas cosas. Por lo general, o sea, es como los humanos, ¿no? O sea, a veces no entendemos por qué algunos son ladrones, son asesinos, violadores, por qué hacen tanto daño, ¿no? Entonces, como les decía un principio, los espíritus se parecen mucho a los espíritus encarnados. Ahora vamos a pasar al punto 102, que dice, 10ª clase, espíritus impuros. Se inclinan por el mal y lo convierten en el objeto de sus preocupaciones. Como espíritus dan consejos pérfidos, respiran discordia y desconfianza, asumen todas las máscaras para engañar, se adhieren a personajes lo suficientemente débiles como para ceder a sus sugerencias con el fin de llevarlos a la ruina. Satisfechos de poder, retrasan su avance, haciéndoles sucumbir en las pruebas a las que se someten. En las manifestaciones se les reconoce por su lenguaje, la trivialidad y la grosería en sus expresiones, tanto en los espíritus como en los hombres. Es siempre un indicio de inferioridad moral y no intelectual. Sus comunicaciones revelan la bajeza de sus inclinaciones, y si quieren aparentar que hablan de manera sensata, no pueden mantener su papel por mucho tiempo y siempre terminan traicionando su origen. Estos espíritus impuros, eh, como indica, prácticamente nos engañan, pero esto no pueden sostener este papel por mucho tiempo, ¿no? Porque siempre son traicionados por ellos mismos, porque están, como indica lo que son las manifestaciones, que se reconoce por su lenguaje, ¿no? Entonces está como que muy trivial, y las groserías en sus expresiones, o sea, por mucho que quieran parecer tal vez un espíritu como con más intelecto, mucho más inteligente, eh, no pueden sostenerlo, ¿no? Porque se están traicionando constantemente. En el punto 103 nos indica lo que es 9ª clase, los espíritus ligeros. Estos espíritus son ignorantes y malintencionados, incoherentes y burlones. Se meten en todo, responden a todo sin importarles la verdad. Se complacen en causar pequeñas penas y pequeñas alegrías, en hacer molestias, en engañar a la gente con mistificaciones y travesuras. A esta clase pertenecen los espíritus designados comúnmente bajo los nombres de locos, duendes, gnomos y leprechauns. Están bajo la dependencia de los espíritus superiores, que a menudo los emplean como nosotros a nuestros servidores. En sus comunicaciones con los hombres, su lenguaje es a veces ingenioso y jocoso, pero casi siempre sin profundidad. Capta las debilidades y el ridículo y los expresa con trazos mordaces y satíricos. Se toman prestados nombres supuestos, y es más a menudo con malicia que por mala intención. Estos espíritus ligeros, bueno, no sé si alguna vez ustedes han visto algún duende, si se les han aparecido o han escuchado historias de duendes, ¿no? Que son bastante comunes, ¿no? Que se me aparece un duende, que son bastante juguetones, o también dicen de que nos andan escondiendo las cosas, ¿no? Entonces aquí nos indica qué tipo de espíritus son y por qué realizan este tipo de actividades. En el punto 104 es lo que viene a ser la 8ª clase, lo que son los espíritus falsos conocedores. Sus conocimientos son bastante amplios, pero creen saber más de lo que realmente saben.
Habiendo hecho algunos progresos en diversos puntos de vista, su lenguaje tiene un carácter serio que puede dar la impresión de que son capaces e ilustrados, pero la mayoría de las veces es un reflejo de los prejuicios y de las ideas sistemáticas de la vida terrenal. Es una mezcla de algunas verdades con los errores más absurdos en medio de los cuales están presentes la presunción, el orgullo, los celos y la terquedad de los que no han podido librarse. En el punto 105 viene a ser lo que es la séptima clase, los espíritus neutros. No son lo suficientemente buenos para hacer el bien ni lo suficientemente malos para hacer el mal, ¿no? O sea, como lo indica el nombre, son neutros, ¿no? Que no están ni con el bien ni con el mal. Se inclinan tanto hacia lo uno como hacia lo otro y no se elevan por encima de la condición vulgar de la humanidad, ni en la moral ni en la inteligencia. Se aferran a las cosas de este mundo cuyas groseras alegrías lamentan. En el punto 106 nos indica lo que es la sexta clase, espíritus que golpean y perturban. Estos espíritus no forman propiamente hablando una clase distinta en cuanto a sus cualidades personales. Pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. A menudo manifiestan su presencia por efectos sensibles y físicos como los golpes, el movimiento y el desplazamiento anormal de los cuerpos sólidos, la agitación del aire, etc. Parecen más que otros el resultado de la presencia de un espíritu. Aparecen más que otros unidos por la materia. Parecen ser los principales agentes de las vicisitudes de los elementos del globo, ya sea que actúen en el aire, el agua, el fuego, los cuerpos duros o en las entrañas de la tierra. Bueno, acá estos espíritus que golpean y perturban, muchas veces he escuchado historias de personas que indican de que han visto objetos moverse, objetos volar, que no sé, que han visto, no sé, las hojas que les han aventado y por el estilo, ¿no? Entonces, hace referencia a todos estos espíritus que golpean y perturban, ¿no? Que no forman propiamente, que no nos hablan directamente, ¿no? Ahora pasamos a lo que es el segundo orden, buen ánimo. El punto 107, lo que son las características generales. Predominio del espíritu sobre la materia. Deseo de bien. Sus cualidades y su poder para hacer el bien están en proporción al grado al que han llegado. Algunos tienen conocimiento, otros sabiduría y bondad. Los más avanzados combinan el conocimiento con las cualidades morales. No estando todavía completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su rango, las huellas de la existencia corpórea, ya sea en la forma de su lenguaje, ya sea en sus hábitos, en los que encontramos incluso algunos de sus manierismos. De lo contrario, serían espíritus perfectos. Comprenden a Dios y al infinito y ya disfrutan de la dicha del bien. Están contentos con el bien que hacen y el mal que evitan. El amor que los une es para ellos una fuente de una felicidad inefable que no se ve alterada por la envidia, los remordimientos, ni ninguna de las malas pasiones que atormentan a los espíritus imperfectos. Pero ellos tienen aún pruebas que pasar hasta alcanzar la perfección absoluta. Como espíritus inspiran buenos pensamientos, apartan a los hombres del camino del mal, protegen en la vida a los que hacen merecedores de ella y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en los que no la consienten. Aquellos en los que se encarnan son bondadosos y benévolos con sus semejantes. No les mueve el orgullo, el egoísmo o la ambición. No sienten odio, resentimiento, envidia o celos y hacen el bien por el bien. A este orden pertenecen los espíritus designados en las creencias populares bajo los nombres de genios buenos, genios protectores, espíritus del bien, ¿no? Entonces, estos espíritus son un poco más evolucionados, podríamos decir, que los anteriores, pero aún no han alcanzado una perfección, ¿no? No son absolutamente buenos, pero sí están como más encaminados que los anteriores.
El punto 108 nos indica lo que es la quinta clase, que viene a ser los espíritus benévolos. Su cualidad dominante es la bondad. Les complace estar al servicio de los hombres y protegerlos, pero sus conocimientos son limitados. Su progreso ha sido más en el sentido moral que en el intelectual. El punto 109 nos indica lo que es la cuarta clase. Aquí vienen las mentes eruditas. Lo que se les distingue especialmente es la amplitud de sus conocimientos. Se preocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, para las que tienen más aptitudes. El punto 110 viene a ser la tercera clase, los espíritus sabios. Las cualidades morales del más alto nivel forman su carácter distintivo, sin tener un conocimiento ilimitado. Están dotados de una capacidad intelectual que les da un juicio sólido sobre los hombres y las cosas. El punto 111 nos indica lo que es la segunda clase, los espíritus superiores. Estos espíritus unen ciencia, sabiduría y bondad. Su lenguaje solo respira benevolencia. Es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Su superioridad los hace más capaces que otros de darnos las nociones más exactas de las cosas del mundo incorpóreo dentro de los límites de lo que le es permitido al hombre conocer. Se comunican fácilmente a los que buscan la verdad de buena fe y cuyas almas están suficientemente libres de las ataduras terrenales para comprenderlas. Ahora vamos a pasar a lo que es el primer orden, lo que son los espíritus puros. En el punto 112 nos indica lo que son las características generales. No hay influencia de la materia, superioridad intelectual o moral absoluta sobre los espíritus de otros órdenes. El punto 113 nos indica lo que es la primera clase. Una clase. Han pasado por todos los grados de la escalera y se han despojado de todas las impurezas de la materia, habiendo alcanzado la suma perfección de la que es capaz la criatura. Ya no tienen que someterse a ninguna prueba o expiación. Ya están sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos. Han alcanzado la vida eterna en el seno de Dios. Disfrutan de una felicidad inalterable, porque no están sujetos ni a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material. Mandan a todos los espíritus inferiores a ellos, les ayudan a perfeccionarse y les asignan su misión. A veces se les llama ángeles, arcángeles o serafines. Los hombres pueden comunicarse con ellos, pero sería presuntuoso pretender tenerlos constantemente a su disposición. Ahora vamos a pasar al punto donde nos indica lo que es la progresión de los espíritus. En el punto número 114, aquí ya comienzan lo que son las preguntas. ¿Los espíritus son buenos o malos por naturaleza o son los mismos espíritus que se mejoran a sí mismos? Los espíritus responden. Los mismos espíritus que se mejoran a sí mismos, al mejorarse, pasan de un orden inferior a un orden superior, ¿no? Lo que nos indica de que siempre tendemos a mejorar, como anteriormente nos indicaba que hay una escalera, ¿no? Que vamos subiendo de grados. En la pregunta número 115, ¿se crearon algunos espíritus buenos y otros malos? Los espíritus responden, Dios creó a todos los espíritus para que fueran simples e ignorantes, es decir, sin ciencia. A cada uno de ellos le ha encomendado una misión con el fin de iluminarnos y acercarlos progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad, la felicidad eterna, y sin mezcla esta para ellos está la perfección. Los espíritus adquieren este conocimiento al pasar por las pruebas que Dios les impone. Algunas aceptan estas pruebas con sumisión y llegan más rápidamente a la meta de su destino. Otros se someten a ellas solo con murmuraciones y quedan así, por su propia culpa, lejos de la perfección y la felicidad prometida. La pregunta número 116. ¿Hay espíritus que permanecerán en las filas inferiores para siempre? Los espíritus responden, no. Todos llegan a ser perfectos,
cambian, pero se necesita mucho tiempo porque, como dijimos en otra ocasión, un padre justo y misericordioso no puede desterrar a sus hijos para siempre. Ojalá que Dios, tan grande, tan bueno, tan justo, fuera peor que tú. Entonces acá lo que nos indica, ¿no? Es que todos tenemos esa opción de siempre mejorar, de evolucionar, ¿no? Los espíritus, o sea, no se quedan como espíritus bajos o inferiores por siempre. Entonces, todos esos espíritus tienen la opción siempre de mejorar. Muchos es tal vez un proceso más lento, de otros más rápido, pero eso depende de cada uno. La pregunta número 117. ¿Depende de los espíritus para acelerar su progreso hacia la perfección? Los espíritus responden, ciertamente llegan más o menos rápido según su deseo y su sumisión a la voluntad de Dios. ¿Acaso un niño dócil no aprende más rápido que uno reacio? Como les había indicado anteriormente, ¿no? Entonces, todo depende de la voluntad de cada uno, no dependiendo de si quiere aprender más rápido o no. La pregunta número 118. ¿Pueden degenerar los espíritus? Los espíritus responden, no. A medida que avanzan, comprenden lo que les impedía la perfección. Cuando el espíritu ha terminado una prueba, tiene la ciencia y no lo olvida. Puede permanecer inmóvil, pero no retrocede. Entonces, solo se puede avanzar. Los espíritus solo pueden avanzar, solo pueden ir de la escalera para arriba, no solo pueden subir, jamás retroceder. La pregunta número 19. ¿No podría Dios liberar a los espíritus de las pruebas que deben pasar para alcanzar el primer rango? Los espíritus responden, si hubieran sido creados perfectos, no tendrían méritos para disfrutar de los beneficios de esa perfección. ¿Dónde estaría el mérito sin la lucha? Además, la desigualdad que existe entre ellos es necesaria para su personalidad y entonces la misión que cumplen en estos diferentes grados está en los designios de la providencia para la armonía del universo. Ahora bien, existe una diferencia entre la vida social y la vida espiritual, que la primera es limitada y no siempre permite subir todos los peldaños, mientras que la segunda es indefinida y deja a cada uno la posibilidad de ascender al rango supremo. La pregunta número 121. ¿Por qué los espíritus han seguido el camino del bien y otros el del mal? ¿Acaso no tienen libre albedrío? Los espíritus responden, Dios no creó los espíritus malos, los creó simples e ignorantes, es decir, con tanta aptitud para el bien como para el mal. Los que son malos llegan a hacerlo por su voluntad. Entonces acá lo que nos indica es que todos los espíritus han sido creados de la misma forma, ¿no? Pero como tienen el libre albedrío, cada uno escoge su camino, no escoge si irse por el lado del bien o irse por el camino del mal, ¿no? Entonces, el libre albedrío está en cada uno de los espíritus. La pregunta número 122. ¿Cómo pueden los espíritus en su origen, cuando aún no tienen conciencia de sí mismos, tener la libertad de elegir entre el bien y el mal? ¿Existe en ellos un principio, una tendencia de algún tipo que les lleva más bien en una dirección que en otra? Los espíritus responden, el libre albedrío se desarrolla en la medida en que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. No habría más libertad si la elección fuera solicitada por una causa independiente de la voluntad del espíritu. La causa no está dentro de él, sino fuera, en las influencias a las que cede en virtud de su libre albedrío. La pregunta número 123. ¿Por qué ha permitido Dios que los espíritus sigan el camino del mal? ¿Cómo te atreves a pedirle a Dios cuentas de sus actos? ¿Crees que puede penetrar en sus propósitos? Sin embargo, pueden decirte a ti mismo, la sabiduría de Dios está en la libertad que permite a cada persona para elegir, ya que cada uno tiene el mérito de sus propias obras. La sabiduría de Dios está en la libertad que da a cada persona para elegir, pues cada uno tiene el mérito en sus obras. El punto número 124.
puesto que hay espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros el del mal absoluto, hay indudablemente grados entre estos dos extremos. Sí, ciertamente, y esa es la gran mayoría. La pregunta número 125. ¿Los espíritus que han seguido el camino del mal podrán alcanzar el mismo grado de superioridad que los demás? Los espíritus responden, sí, pero las eternidades serían más largas para ellos. Por esta palabra, eternidades, hay que entender la idea de que los espíritus inferiores tienen de la perpetuidad de sus sufrimientos, porque no les es dado ver el fin de ellos y esta idea se renueva a cada prueba a la que sucumben. El punto número 126. Los espíritus que han alcanzado el grado supremo después de haber pasado por el mal, ¿tienen menos mérito que otros a los ojos de Dios? Los espíritus responden, Dios ve a los perdidos con el mismo ojo y los ama a todos con el mismo corazón. Se dice que son malos porque han sucumbido. Antes eran simples espíritus. Dios, al ser el Padre de toda la creación, es como un padre de familia, ¿no? Que ama a todos sus hijos por igual, aunque unos quizás hayan escogido un camino diferente, igual Dios igual los va a amar, ¿no? Y los ve con la misma mirada, con los mismos ojos de amor, porque son sus hijos, porque son su creación. La pregunta número 127. ¿Los espíritus creados igual en facultades intelectuales? Perdón, ¿son los espíritus creados iguales en facultades intelectuales? Los espíritus responden, son creados iguales, pero al no saber de dónde vienen, el libre albedrío debe tener su curso. Progresan más o menos rápido en inteligencia como en moralidad. Los espíritus que desde el principio siguen el camino de la bondad no son, pues, espíritus perfectos, sino tienen tendencias malignas. Todavía tienen que adquirir la experiencia y los conocimientos necesarios para alcanzar la perfección. La pregunta número 124. Puesto que hay espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros del mal absoluto, hay indudablemente grados entre estos dos extremos. Sí, ciertamente hay una mayoría. Perdón, estoy repitiendo esta pregunta. Vamos a pasar directo a la otra diapositiva. Lo que son los ángeles y demonios. La pregunta número 128. Los seres que llamamos ángeles, arcángeles y serafines forman una categoría especial de naturaleza diferente a los demás espíritus. Los espíritus responden, no. Son los espíritus puros los que están en el nivel más alto de la escala y que reúnen todas las perfecciones. La palabra ángel generalmente evoca la idea de perfección moral. La pregunta número 129. ¿Han pasado los ángeles por todos los grados? Los espíritus responden, han pasado por todas las etapas, pero como hemos dicho, algunas han aceptado su misión sin murmurar y han llegado más rápidamente, otros han tardado más o menos tiempo en alcanzar la perfección. Pasamos a lo que es la pregunta 130. Si la opinión de que los seres creados perfectos son superiores a todas las demás criaturas es errónea, ¿cómo es que está en la tradición de casi todos los pueblos? Los espíritus responden, sabed que vuestro mundo no es de toda la eternidad y que mucho antes de que existieran los espíritus habían alcanzado el grado supremo. Entonces los hombres podrían creer que siempre habían sido los mismos. Esta es la última pregunta, que es ya la 131. ¿Existen demonios en el sentido en que se les da a esta palabra? Si hubieran demonios, serían obra de Dios, y sería Dios justo y bueno para haber hecho seres eternamente condenados al mal y a la miseria. Los espíritus responden, si hay demonios, es en tu mundo inferior, sí, es en tu mundo inferior, y similares donde residen.
Son esos hombres hipócritas que convierten a un Dios justo en un Dios malvado y vengativo, y que creen agradarle con las abominaciones que cometen en su nombre. La palabra demonio implica la idea de que es un espíritu maligno, solo en su sentido moderno, porque porque demonio viene de la palabra griega daimon, ¿no? De la que se forma, que significa que es un genio, inteligencia, y se utiliza para referirse a los seres incorpóreos, buenos o malos sin distinción. Los demonios, según el sentido vulgar de la palabra, suponen seres esencialmente malos. Sería como todas las cosas, creación de Dios, pero Dios, que es soberanamente justo y bueno, no puede haber creado seres predestinados al mal por su naturaleza y condenados para la eternidad. Si no fuera obra de Dios, sería por tanto como Él desde la eternidad, desde toda la eternidad, o bien habrían varios poderes soberanos. La primera condición de toda doctrina es ser lógica. Ahora bien, la doctrina de los demonios en sentido absoluto carece de esta base esencial. Bueno, con esto hemos terminado lo que es el libro 2 de los espíritas o mundo de los espíritus, ¿no? El capítulo 1 de los espíritus. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, quiere hacer alguna acotación al respecto? Juan, tal vez quieres aportar con algo. Bueno, espero que haya quedado claro para todos. A ver si me pueden indicar, por favor, si está bien. Ha estado claro la exposición, Dani. Gracias por prepararlo el tema. No voy a opinar mucho porque tengo una fiesta al lado de mis vecinos, pues para todo el barrio. Cuando gustes, pues estás en condiciones de hacerlo, la oración de cierre, pues sí, gracias. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a realizar la oración de cierre. Elevemos nuestro pensamiento a Dios Padre. Agradezcamos por todos esos pequeños milagros que ocurren en nuestra vida cada día desde el momento en que abrimos los ojos, porque podemos ver la luz del sol, porque podemos sentir el aire, porque podemos respirar, porque estamos completos, porque estamos sanos y simplemente porque la vida es maravillosa y cada día es guiada, dirigida por Dios, por Jesús, por María y por todos los mentores, por todos los espíritus buenos que nos rodean diariamente. Y también pidamos siempre por nuestras familias, por nuestros amigos, por la gente buena que nos encontramos cada día y también por el bienestar de la humanidad en general. Que así sea.